Eh, el día de ayer, bueno, estuvimos trabajando y viendo un poco lo que era el servicio de API Management. Por ahí estuve con Oscar reunido, viendo la tecnología como tal, cómo funcionaba y los principales casos de uso que se le da, digamos, a este tipo de tecnología como tal. Para el día de hoy, bueno, vamos a estar viendo lo que es la parte de microservicios con Kubernetes, ¿verdad? Un clúster de Kubernetes para poder, pues, poner eh, nuestros aplicativos en un clúster como tal. Yo tenía una pregunta y era si ustedes, bueno, han trabajado con la tecnología de Kubernetes o ya han tenido, digamos, algún tipo de acercamiento con este tipo de tecnologías. No, en mi caso no. ¿Ok? Yo solo de manera general el funcionamiento. Ok, perfecto. Entonces, ¿y han trabajado con contenedores de Docker o también, digamos, tienen conocimiento básico también en ese tipo de tecnologías, como con Con contenedores contenedores de de Docker? Docker, sí. Ok, muy bien. A nivel de Docker, conocimientos básicos. Ok, muy bien, excelente. Entonces, creo que justamente también lo que podríamos hacer sería como ver cómo podríamos nosotros empaquetar una aplicación y llevarlo directamente, digamos, hasta un clúster como tal. ¿Por qué? Porque dentro del clúster, de hecho, nosotros aquí tenemos un servicio en Azure DevOps que se llama AKS, que es justamente se llama Kubernetes Service, que en este caso eh, lo que hace un clúster de Kubernetes es básicamente poder orquestar una serie de grupos de contenedores como tal. Recordemos que si nos vamos un poco a la teoría, cómo funciona, disculpen que a mí me gusta utilizar mucho los diagramas. Nosotros tenemos que, por ejemplo, una aplicación eh, generalmente cómo está constituida. Tenemos nuestro servidor. Y dentro de nuestro servidor vamos a tener pues nuestros aplicativos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner lo que es el servidor. Y aquí vamos a tener pues nuestros diferentes aplicativos. App 1, por ejemplo, App 2. Eso podríamos tener aquí un App 3. Ok, aquí básicamente este tipo de arquitecturas se llaman arquitecturas monolíticas, ¿ok? Que significa que todo está montado en una sola pieza. En este caso, nuestra única pieza es el servidor, en este caso, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que trabajar, digamos, en este tipo de arquitecturas donde tenemos centralizados diferentes aplicativos en un solo servidor, se empiezan a volver un poco más complejas y un poco más complicadas de manejar en el momento de alta disponibilidad, en el momento de tener que trabajar con diferentes ambientes, en el momento de tener que lidiar con configuraciones. ¿Por qué? Porque suele suceder de que, por ejemplo, aquí tenemos nuestro servidor de desarrollo. ¿Y qué sucede si nosotros quisiéramos tener un ambiente de esta misma aplicación en un servidor de, por ejemplo, de pruebas o en un servidor de QA? Podría ser. Nosotros tendríamos que venir naturalmente e instalar otro servidor, otro sistema operativo, idéntico, digamos, al que estamos manejando aquí. Por ejemplo, aquí que estemos manejándolo en un servidor Ubuntu, por ejemplo. O podría ser en un caso en un servidor Windows, ¿verdad? Cualquiera. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Tener que venir, crear nuestra nueva máquina virtual, configurar todas las dependencias que utilizan nuestras aplicaciones, ¿verdad? En este caso, no sé, por ejemplo, instalar Node o instalar Python, instalar .NET Core, etcétera, todas las dependencias. Y si nuestros aplicativos todavía necesitan dependencias de sistemas operativos, descargar las librerías o dependencias de sistema operativo, digamos, una distribución de C++, una distribución de .NET, un- el SDK de .NET como tal, todo eso nosotros lo tendríamos que
empezar a descargar dentro de lo que es nuestro sistema operativo, ¿verdad? Entonces empieza a ser un poco más tedioso el tema de tener que empezar a manejar ambientes, ¿verdad? Porque significa que todo mi aplicativo está empaquetado en un solo bloque, ¿verdad? Por ende, no tengo, digamos, la flexibilidad de poder llevarme esos servidores de una manera fácil y a nivel operativo sencilla para empezar, digamos, a migrar mis diferentes aplicaciones como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El trabajo administrativo se empieza a volver tedioso, las aplicaciones se empiezan pues a ser un poco menos flexibles a nivel de lo que es, a nivel de lo que es el mantenimiento, ¿verdad? Porque imagínense pues tener que estar manejando todo lo que son los ambientes y cada una de las aplicaciones. Por cada uno de los ambientes, ¿verdad? Eh, se empieza a hacer una tarea administrativa y a nivel de recursos un poco más tediosa, ¿verdad? Además de la administración, recordemos que qué pasaría, digamos, si por A o por B este servidor de QA falla. Eh, Se reinicia, se apaga, lo que sea. ¿Qué sucede con cada una de estas aplicaciones? Pues básicamente tendríamos todas las aplicaciones caídas, ¿verdad? Porque están en un solo bloque, es decir, en un solo servidor. Por ende, nosotros tendríamos el fallo a nivel general de el aplicativo como tal. Entonces, para este caso, llega una solución que es la famosa solución en contenedores, ¿verdad? Donde básicamente a nivel de un contenedor, nosotros aquí tenemos lo que es la famosa capa de microservicios donde cada una de estas aplicaciones, por ejemplo, están aisladas como tal y solamente comparten la capa del sistema operativo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo aquí puedo tener, mira, uno, vamos a copiar esto, ponerlo acá. Todas estas capas son totalmente aisladas y entre ellas, en común, tienen, digamos, el sistema operativo. Aquí, digamos, esta es la capa del SO, que sería el sistema operativo en el que corren. Generalmente, digamos, nuestro sistema operativo en el que estas aplicaciones están montadas puede ser un sistema operativo Linux. Es muy raro, digamos, vamos a ver montadas aplicaciones en contenedores en sistemas operativos Windows, aunque hay sus excepciones. No estoy diciendo que siempre sea así, pero como ustedes pueden ver, ya la capa no es un bloque que abarca todas las aplicaciones, sino que cada una de esas aplicaciones son aplicaciones independientes que comparten un sistema operativo eh, y también comparten, digamos, algo que se llama el Docker Engine. Este motor de Docker es el que se encarga de levantar a cada una de estas aplicaciones o de mantenerlas, digamos, funcionales. Entonces, básicamente, de hecho, si nosotros buscamos aquí, hacemos eh, aquí vamos a ver, digamos, como ya un poco más visual, una diferencia, digamos, entre una arquitectura monolítica, que era el que yo les decía, ¿verdad? Está todo en un solo bloque, que podría ser también algo parecido a esto, ¿verdad? Toda nuestra capa de interfaz de usuario, la lógica de negocio, la capa de Data Access Layer o la capa de acceso a los datos está en un solo, en un solo servidor, por así decirlo. Y si nosotros nos vamos, digamos, hacia una arquitectura de microservicios, pues vamos a tener diferentes servicios funcionando para una sola interfaz de usuario y cada uno de esos microservicios pues está montado en su propio contenedor como tal. También lo podríamos ver de la parte lo podríamos ver containers más bien. Aquí lo podríamos ir viendo como, por ejemplo, podría ser... eh, esta capa, vamos a ver, aquí está, esta es la imagen que anda buscando. Vamos a ver una que se ve un poco mejor.
Como ustedes pueden ver aquí, si nosotros revisamos esta imagen, vamos a tener lo que yo les decía, ¿verdad? Básicamente aquí tendríamos lo que sería la capa normalmente, como nosotros estamos acostumbrados a, o generalmente se estaba acostumbrado a desplegar aplicaciones, ¿verdad? Donde vamos a tener, digamos, un servidor. Este, digamos, podría ser, por ejemplo, un Windows Server o lo que sea, podría ser, digamos, un Linux Server. En este caso podría ser, por ejemplo, un Ubuntu. Y sobre esta capa, ¿verdad? Vamos a tener el sistema operativo, ¿verdad? Que es lo que yo les decía, ¿verdad? Vamos a tener el sistema operativo, aquí vamos a tener el servidor físico, ¿verdad? O una virtual machine, como podría ser, ¿verdad? Y aquí vamos a tener el hipervisor, ¿verdad? Que corre la máquina virtual como tal o que corre el sistema operativo. Dentro de acá nosotros pues básicamente tendríamos nuestras aplicaciones, todos los binarios de esas aplicaciones, vamos a tener otro sistema operativo también montado, ¿verdad? Porque pues obviamente la aplicación requiere de un sistema operativo para poder funcionar. Y por último tendríamos la capa de la aplicación, ¿verdad? Entonces como ustedes pueden ver hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis capas, ¿verdad? Si nosotros nos vamos dentro de lo que es... eh, los contenedores, básicamente vamos a tener, obviamente dentro de un servidor, vamos a tener que necesitar ese servidor físico o ese servidor virtual para nosotros correr pues un sistema operativo. Eso hasta el momento queda totalmente igual. Lo que sucede aquí es que dentro de ese sistema operativo corre este motor de Docker como tal y como ustedes pueden ver, lo que son librerías o sistemas operativos como tal, sí, más bien las librerías o el kernel, digamos, de cada una de esas aplicaciones se ejecuta paralelamente, digamos, a nivel de cada una de las aplicaciones como tal. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Se traduce, digamos, de que cada una de estas aplicaciones termina siendo una aplicación totalmente independiente. eh, Independiente, digamos, de cada una del sistema operativo y del montaje eh, donde están hospedadas como tal, ¿verdad? Por ende, por ejemplo, si esta aplicación llega a caerse, no me llega, digamos, a afectar, digamos, a todo el servidor como tal, o no me llega, digamos, a afectar a todo el conjunto de aplicaciones, más bien sería lo correcto digamos, al todas estas aplicaciones, al compartir lo que son los binarios, las librerías o el kernel del sistema operativo donde se están ejecutando, son aplicaciones que, por ejemplo, si yo las necesitara reiniciar, sería, digamos, temas de reiniciar en segundos. Ya no estamos hablando de minutos, incluso como llega a suceder cuando yo necesito reiniciar una aplicación o necesito reiniciar un servidor, sino que al momento de tener, digamos, la parte de las librerías y de los binarios compartidos, son aplicaciones que son muy fáciles de reiniciar o de incluso implementar, ¿verdad? Entonces, básicamente, de esa manera es como funcionan más o menos los contenedores versus una máquina virtual como tal, ¿verdad? Eh, Vamos a pasar esto por el chat. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos crear un contenedor? Aquí vamos a hacer un repaso rápido, ¿verdad? No vamos a entrar en tecnicismo porque de hecho eh, el, la- el workshop está más enfocado, digamos, a lo que es un orquestador de contenedores como tal, pero digamos, me gustaría pues igual que todos tengamos ese concepto básico de cómo trabajan los contenedores. Eh, si yo tengo un contenedor, vamos a ver, por ejemplo, nosotros aquí teníamos un proyecto que habíamos iniciado la vez pasada. Déjenme buscarlo nada más. Que era justamente este.
nosotros, pues, eventualmente nosotros podríamos llegar y hacer, digamos, un contenedor o más bien crear una imagen de esta aplicación como tal. ¿De qué manera? De la manera, digamos, en que yo cada vez que haga cambios, se me genere, digamos, una imagen o un snapshot como tal de la versión actual, digamos, de mi aplicación, ¿verdad? Entonces, ¿esto en qué me va a ayudar? Esto me va a ayudar, pues, básicamente en hacer, digamos, el primer paso, que es el paso de empaquetar mi aplicación. En este caso, vamos a abrir esto. Básicamente, recordemos que para poder hacer, digamos, una imagen de mi aplicación, lo primero que yo necesito hacer es tener, digamos, un archivo Dockerfile. Con este archivo Dockerfile, yo ya puedo empezar, digamos, empezar a crear mi imagen de Docker como tal. Entonces, en este caso, voy a buscar unos documentos aquí primero y aquí para crear la aplicación. Y recordemos que yo puedo crear mis propias imágenes eh, de un contenedor. En este caso, ¿verdad? Aquí está como en el Docker Hub, están todas las imágenes que yo puedo utilizar, ¿verdad? Entonces, en este caso, como yo estoy utilizando Node.js o nuestra aplicación es una aplicación en React, que fue las que hemos estado utilizando demo, pues yo evidentemente necesito tener aquí eh, tener aquí mi imagen de Node, que en este caso esta imagen de Node como tal es es una instancia, ¿verdad? Que yo puedo utilizar para poder utilizar Node.js y eh, poder utilizar mis aplicaciones y compilar de manera correcta, ¿verdad? Entonces, en este caso yo podría crear mi Dockerfile y decir, por ejemplo, from, en este caso he utilizado una imagen de Node 16, me parece. Voy a utilizar la versión Alpine, que es una versión de Linux eh, bastante liviana. Entonces, en este caso voy a llamar a esta etapa compilación como tal. Luego lo que vamos a hacer es establecer un directorio en el que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar en el directorio app dentro de este, dentro de este, eh, dentro de este contenedor. Posteriormente, para poder compilar mi aplicación y crear, digamos, una imagen de Docker, yo lo que ocupo es copiar, pues básicamente el package.json eh, para poder instalar todos los directorios. Entonces, en este caso, para poder instalar todos los módulos en este caso. Y posteriormente lo que voy a hacer es correr el comando de npm install. Aquí, digamos, no estoy haciendo pues realmente nada del otro mundo que nosotros no hagamos en Docker. Entonces, súper sencillo, ¿verdad? No quiero entrar, digamos, con mucho en detalles de lo que es una aplicación en Docker, pero básicamente aquí estamos utilizando la imagen de Node, en este caso la versión 16, en una versión Alpine, y vamos a llamar, digamos, a esta etapa la compilación, ¿verdad? Entonces, en este caso, para compilar nuestra aplicación, nos posicionamos en el directorio app dentro de este contenedor que estamos utilizando para compilar, y lo que estamos haciendo es aquí copiar
esos archivos de package.json y package.log.json a este directorio que nosotros acabamos de seleccionar aquí arriba y estamos haciendo un npm install para, para poder pues instalar todas las librerías que necesita mi aplicación como tal. Aquí nosotros también podríamos hacer, por ejemplo, un archivo docker ignore, pero un archivo que se llama .dockerignore, que ese archivo sirve para ignorar ciertos directorios que no queremos que los tome en cuenta al momento de nosotros compilar o crear, digamos, nuestra aplicación como tal. Entonces, en este caso, yo no quiero que me tome en cuenta ni el build, ni este archivo, ni esta carpeta de node modules. Entonces, en este caso, ya una vez que nosotros hacemos el npm install, nosotros podemos hacer un copy punto punto, que esto lo que va a hacer es copiar todos los demás directorios que yo tengo acá, me los va a copiar directamente al contenedor como tal. Entonces, por último, lo que vamos a hacer es correr otro comando, que sería un npm, un build, y, eh, y posteriormente yo aquí podría hacer, digamos, eh, otro contenedor, abrir otro contenedor para ya servir mi aplicación compilada, ¿verdad? Porque este run build, recordemos que a mí me va a dar esta carpeta, que es la carpeta compilada de mi aplicación, y entonces yo lo que ocupo hacer ahora es servir esa aplicación en algún servidor, ¿verdad? Puede ser en un Nginx, en un Apache, un Jagger, etcétera, ¿verdad? Entonces en este caso voy a utilizar la imagen de Nginx, la versión Alpine, que es una versión bastante liviana, y lo que vamos a hacer es copiar los archivos compilados de esta etapa. Aquí lo que le vamos a poner es un menos menos from. Aquí le vamos a poner build. Vamos a copiar app build hacia user share nginx html. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Copiando, digamos, todos los archivos compilados que me está generando a mí esta etapa a esta carpeta, que en este caso es la carpeta en la que el Nginx sirve todo el contenido estático, ¿verdad? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer un expose del puerto 80 de mi imagen y vamos a correr un comando para poder inicializar eh, mi contenedor de Nginx, ¿verdad? Entonces, con esta parte yo ya tengo todas mis etapas creadas. Aquí nada más vamos a eliminar eh, esas etapas. Y en buena teoría yo con eso ya eh, podría compilar mi aplicación en Docker. ¿Qué significa esto? Que si yo abro aquí un terminal, yo aquí puedo decirle Docker. Bueno, es importante primero que también tengan instalado el Docker, ¿verdad? Entonces en este caso yo ya lo tengo instalado. ¿De qué manera lo instalamos? Nosotros lo podemos instalar aquí buscamos la imagen. Y de esta manera ustedes lo instalan, digamos, para el sistema operativo que ustedes necesiten como tal, ¿verdad? Con el que ustedes necesiten trabajar. En este caso yo lo descargué para Linux, porque en este caso estoy trabajando aquí con el WSL de Ubuntu, pero es exactamente los mismos pasos para Windows, ¿verdad? Entonces en este caso eh, que yo ya tengo mi Docker file, que mi Docker file básicamente es un archivo que me va que me va a indicar o que le va a dar los pasos a Docker de cómo debería compilar mi aplicación y crear una imagen de esa aplicación, ya lo tengo listo, ¿verdad? Entonces en este caso tengo que ingresar los comandos docker build -t para hacer una etiqueta de esa imagen y aquí le vamos a poner, por ejemplo, update site, por ejemplo. Y le vamos a decir que con este punto yo le digo que en este directorio actual es donde está mi archivo Dockerfile. Pues aquí dice que Docker no está corriendo. Vamos a hacer un Docker PS. Docker. Entonces,
Entonces ahora sí. Vamos a ver. Ok, ahí solamente estaba inicializando el servicio de Docker que no lo tenía encendido. Entonces aquí sí ya podemos hacer un Docker build, -t, le decimos el nombre de la imagen que vamos a crear. Entonces en este caso website y le vamos a decir que está acá. Entonces vean lo que está haciendo aquí. Él básicamente está haciendo todos los pasos que yo le acabo de decir en ese script de Dockerfile y está, digamos, empezando a instalar la librería, debería ser, digamos, la parte de la compilación y a mí él me debería de, al final, dar una imagen de cada uno de los, eh, aquí está haciendo la compilación, como ustedes pueden ver, está creando una compilación aquí de Docker como tal. Y como ustedes pueden ver, aquí ya me dice que me creó la imagen que se llama upapsite. ¿Qué significa esto? Que si yo hago aquí un Docker image, aquí vamos a ver una imagen que se acaba de crear que se llama upapsite. Y esta imagen que ustedes ven aquí creada es eh, es un snapshot, por así decirlo, de toda mi aplicación. ¿Qué significa? Que esta imagen que yo tengo aquí, yo me la podría llevar a cualquier ambiente que corra Docker y simplemente ejecutarla. De hecho, hagamos esa ejecución, hagamos un docker run, -d, -p, vamos a correr el puerto 80 al 80 y le vamos a decir que la imagen que va a correr se va a llamar site. Como ustedes pueden ver, si hacemos un docker ps, aquí digamos esa imagen que yo puse a correr, eh, vamos a ver qué sucedió, docker ps, aquí está corriendo, y si yo me voy, digamos, a mi localhost, vamos a vernos aquí, ahora aquí me fue el puerto 8080. Como ustedes pueden ver, ahí está corriendo está corriendo automáticamente mi aplicación, ¿verdad? Esta aplicación ya está contenerizada, está dentro de un contenedor y está funcionando pues correctamente como tal, ¿verdad? Entonces, bien, ahora lo que quiero ver es, voy a irme aquí a este Dockerfile, lo vamos a copiar y vamos a irnos al repositorio. Entonces, en este caso vamos a subir esos cambios al repositorio. Vamos a clonarlo, porque creo que no lo tenía. Vamos a agregar estos archivos de Dockerfile.
En el Dockerfile vamos a pegar esto. Ok, entonces aquí justamente lo que estoy haciendo es lo mismo que acabamos de hacer en en el otro proyecto, nada más que ahora sí me estoy conectando al repositorio que tenemos eh, que tenemos en, que tenemos en Docker, perdón, que tenemos en Azure DevOps. Entonces en este caso vamos a volver a probar a hacer lo mismo. Docker build -t website. Nada más para asegurarnos que está funcionando todo bien. Ok, pues está funcionando todo bien. Y ahora lo que vamos a hacer es subir estos cambios a nuestro repositorio. Entonces en este caso vamos a ponerle integración con Docker. Hacemos el commit, enviamos los cambios. Vamos a estar pidiendo el password cada rato. Ok, vamos a ver que se haya. Ok, ahí está, integración con Docker. Perfecto. Aquí en los pipelines, lo que vamos a hacer es que aquí, digamos, a nivel de Docker, de Azure DevOps, lo que vamos a hacer es editar este pipeline. Porque se acuerdan que este pipeline lo que hacía era eh, compilar, digamos, la aplicación. Este básicamente lo que hacía era compilar la aplicación manualmente y nos publicaba. Entonces ahora, si nosotros estamos utilizando contenedores, nosotros ocupamos, digamos, hacer un pipeline que se encargue de hacer los pasos que yo aquí manualmente estaba haciendo, ¿verdad? De crear la imagen y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahora más bien, nosotros lo que tenemos que hacer es crear un pipeline dentro de Ops para que se encargue de hacer, digamos, la construcción de esa imagen. ¿De cuál imagen? De esta que nosotros aquí tenemos, ¿verdad? Hacemos un Docker image. Aquí, por ejemplo, eh, él me crea esta imagen, pero esta imagen yo la tuve que crear manualmente. Entonces, lo que nosotros hacemos es que aquí en lugar de que, de que haga, digamos, la compilación normalmente, ahora vamos a intentar construir más bien una imagen de Docker. Ahora bien, antes de que nosotros construyamos una imagen de Docker, es importante que ustedes sepan de que existen repositorios de imágenes. Así como existen repositorios a nivel de código fuente, existen repositorios que nosotros podemos utilizar para almacenar imágenes de Docker. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué es importante para mí almacenar imágenes de Docker? Y la respuesta es porque las imágenes de Docker eh, funcionan al final eh, como podría funcionar un repositorio de código fuente, ¿verdad? Donde nosotros cada cambio que le creamos a nuestro código fuente se genera una nueva versión de una imagen. Recordemos que una imagen es la instancia de un contenedor, por ende, ¿verdad? Si nuestro código fuente cambia, es importante para nosotros poder también cambiar esa imagen o generar una nueva versión de esa imagen. Entonces, ahora, esas imágenes que yo creo aquí o que nosotros tenemos acá, en este caso, esta que se llama UPA-Website, yo no las puedo guardar como si fueran código fuente, porque al final no son código fuente, sino que es una aplicación ya empaquetada. Entonces, ¿de qué manera yo puedo venir y almacenar esa imagen? Entonces, se almacenan en repositorios especiales que se encargan de almacenar ese tipo de imágenes o de versionar ese tipo de imágenes. Entonces, ¿de qué manera lo hago? Yo necesito primero crear, digamos, un recurso que se llama dentro de Azure, que se llaman Container Registries. Y este contenedor de registros, que en este caso aquí ya la tenemos creado, es el que me va a permitir a mí contar con un repositorio de esas imágenes como tal. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, nosotros ya lo tenemos creado y simplemente lo que nosotros hacemos es compilar la imagen y subirla directamente a este repositorio de imágenes que nosotros tendríamos aquí, ¿verdad? Entonces, por ende, yo me podría venir acá a mi Azure DevOps y este pipeline, lo que podríamos hacer aquí sería deshabilitar, digamos, lo que nosotros anteriormente estábamos haciendo, o más bien lo que podríamos hacer más bien sería crear un nuevo pipeline
que se llame, por ejemplo, Nextsite. Aquí lo tenemos bien. Y aquí sí podríamos pues utilizar esta plantilla que me trae aquí, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos hacer es compilar o construir una imagen y enviarla, digamos, a un contenedor de Docker como tal. Entonces aquí damos apply y ya él ya me crea, digamos, una plantilla como tal. Entonces aquí simplemente tendríamos que utilizar la versión para la versión de la gente que nosotros querramos y nosotros aquí le vamos a poner pip CI Docker, por ejemplo. Aquí le podemos configurar de que el trigger sea cada vez que hayan cambios en master o en la rama que nosotros decíamos. Y de momento, digamos, lo que tendremos que hacer sería básicamente conectarnos a este registro de contenedores. Entonces, en este caso vamos a buscar la suscripción. Aquí me dice que debería yo tener el repositorio, ¿verdad? Que en este caso coincide con el que tenemos acá. Permítanme un momento nada más para mover esas pestañas a un solo. Coincide con el repositorio que ya tenemos aquí, ¿verdad? Lo seleccionamos. Aquí básicamente lo que hace el pipeline eh, es buscar este Dockerfile que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Y aquí lo que le vamos a poner es que nos tiene que compilar la imagen o el nombre de la imagen que nosotros le vamos a colocar acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros a esa imagen que se va a compilar le podemos poner, por ejemplo, pipesite, dos puntos. Este dos puntos lo que me va a decir a mí es la versión de la imagen que se va a compilar, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo lo puedo dejar aquí como con ese build ID que me genera automáticamente Azure DevOps como tal. Eh, Aquí lo que podemos hacer es, ajá, la podemos guardar aquí. Ajá. Y aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Ahora, una vez que la tenemos compilada, aquí le decimos que vamos a utilizar la suscripción de Azure, que vamos a utilizar este registro de contenedores. Y aquí vamos a poner el nombre de la imagen como tal. Entonces vamos a guardarlo y vamos a eh, correr este pipeline como tal. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver si no falla.
Ok, aquí ya esta imagen, ya este pipeline como tal, se terminó de compilar. Por ende, en buena teoría yo aquí a nivel de mis repositorios, como pueden ver, yo aquí ya tengo mi imagen creada. Significa que yo ya puedo venir y hacer uso de esta imagen, porque esta imagen es una imagen pública. De hecho, vean que yo esta imagen yo ya la podría venir e implementar en cualquier ambiente que yo necesite. ¿De qué manera hago esto? Primero tendría que irme al servidor donde está corriendo Docker y autenticarme con el servidor de registros, en este caso con el Container Registry. Y lo que vamos a hacer es irnos acá, hacer un Docker login. Copiamos la URL de nuestro servidor, la pegamos. Aquí me va a pedir un usuario, que es básicamente este que está aquí. Y también una contraseña, que en este caso también está acá. Vamos a ver si lo copié mal. Username. Vamos el username. Y el password. Veamos. Pegamos. Ok, ahí en ese caso ya me autenticó. Y por ende yo podría venir y traerme las imágenes que están dentro de ese repositorio. Es decir, que yo aquí puedo hacer un Docker pull, traerme esta versión de la imagen, que la descarga. Y si hacemos un Docker image ls, aquí tenemos esta imagen nueva, como pueden ver. ¿Qué significa esto? Que yo podría venir. Bueno, primero hagamos un Docker ps. Vamos a detener este contenedor. Y ahora vamos a hacer un docker run -d -p 80, el puerto 80. Y ahora esta vez le vamos a decir que nos implemente la imagen que nosotros ya tenemos en la nube. Y se me olvidó poner el tag, que en este caso dice que es el 13. Y ahí ya me creó el contenedor. Si hacemos un docker ps, aquí vamos a ver que está corriendo este contenedor. Y si nos vamos a localhost, deberíamos de ver exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros ya habilitamos lo que es la integración continua como tal. De hecho, si nosotros nos vamos y hacemos un cambio, por ejemplo, hagamos un cambio a nivel de código fuente. Ok, vamos a hacer este cambio, vamos a hacer el commit. Hacemos el commit y sincronizamos los cambios. Y me va a pedir el password otra vez. Ok, ahí hicimos los cambios y debería el pipeline de empezar a correr automáticamente. Esto es igual que lo que vimos anteriormente.
Ok, ahí significa que si yo me voy aquí a mi repositorio, yo aquí debería tener una versión nueva de esa imagen. Aquí tengo ya la versión 14 con esos cambios. Significa que si yo aquí hago un docker ps, vamos a detener este contenedor, docker stop. Ok, y ahora vamos a correr la imagen con la versión 14. Como pueden ver aquí, él busca la versión 14 localmente, pero no la encuentra. Entonces viene y automáticamente descarga la versión 14 desde internet, o en este caso desde el repositorio, y nos implementa, digamos, esa imagen. De hecho, si hacemos un docker ps, vamos a ver de que ahora nuestra aplicación está corriendo bajo la versión 14 que nos acaba de generar Azure DevOps. Si yo recargo mi aplicación localmente, como ustedes pueden ver, yo ya puedo ver esos cambios implementados porque ya estoy corriendo una nueva versión de esa imagen como tal. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, en este caso, yo estoy utilizando esta imagen, pero la estoy implementando dentro de mi máquina local. Y así lo podría yo implementar en diferentes ambientes en el que Docker esté instalado. ¿Ok? Pero ¿qué pasa, digamos, si yo quiero ya llevar, digamos, este tema de los contenedores a otro nivel? En vez de implementarlo en máquinas en el que Docker esté instalado, yo lo puedo venir e implementar en lo que nosotros llamamos un orquestador de contenedores o lo que generalmente se conoce como Kubernetes. Y básicamente Kubernetes, como lo dice su palabra, como lo acabo de mencionar yo anteriormente, es un orquestador de contenedores. Se va a encargar de implementar esos contenedores directamente en una plataforma en la nube, ¿verdad? En lugar de que sea un servidor aquí con el Docker instalado, lo vamos a instalar en esa plataforma que se llama Kubernetes. Ustedes pueden ver aquí a nivel de Kubernetes, vamos a tener diferentes capas y funciona un poco diferente a como generalmente puede funcionar aquí en una arquitectura de contenedores. Estamos pasando a una arquitectura de contenedores, a una arquitectura de un orquestador de contenedores. ¿Qué significa esto? De que ahora más bien el orquestador, pues básicamente ya tiene, digamos, el sistema operativo, ya tiene el tema para poder manejar lo que son los contenedores y él se va a encargar de implementar cada una de estas aplicaciones dentro del clúster como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí yo voy a poder implementar mi aplicación, voy a poder implementar los diferentes aplicativos y, eh, y estos aplicativos se van a conformar de diferentes componentes. El componente número uno es el contenedor. Digamos, aquí vamos a tener el container 1. Bueno, manejamos solo ahorita con una aplicación, ¿verdad? Digamos que esta es nuestra aplicación, que en este caso es UPAEP Site, por ejemplo, que es el que acabamos de hacer. Ahí ya nosotros tenemos nuestro contenedor y ya nosotros cumplimos con ese requisito porque nosotros aquí ya tenemos ese contenedor creado. De hecho, lo tenemos creado en el servidor de registro que yo les acabo de mencionar. Vamos a ver, vamos aquí. Ok, aquí yo tengo tengo ya mi contenedor. Ese es nuestro primer requisito. Y posteriormente, digamos, para poder dentro de mi clúster implementar alguna aplicación, yo ocupo algo que se llama un pod. Ese pod es el que tiene o el que dentro de ese pod es en el que está corriendo, digamos, este sitio como tal, o más bien el contenedor como tal. Arriba de ese pod, nosotros también podemos tener otra capa dentro de Kubernetes que se llaman los servicios o un service, que básicamente el service lo que se encarga es de darme, digamos, la capa de red. O decirle, digamos, dentro del clúster, cuál IP, digamos, tiene este pod. Pues en este caso tiene la 10.0.0.1
Y así, digamos, dentro de la red del clúster como tal, poder yo comunicarme con estos diferentes pods como tal. Arriba del service tenemos algo que se llama, eh, más bien aquí tendríamos el service aquí, y aquí tendríamos algo que se llama el deployment. Aquí tenemos la capa de networking, ¿ok? Que en este caso podríamos manejarlo así. Y, por ejemplo, el deployment es el que se encarga más bien de decirle a la aplicación cuál es el estado deseado de este microservicio que yo quiero implementar. Por ejemplo, entonces yo le puedo decir al Kubernetes, yo quiero que mantenga siempre una aplicación funcionando o quiero que mantengas un pod funcional para este aplicativo, por ejemplo. Entonces, el deployment siempre se va a encargar de asegurarse del estado deseado de la aplicación. Es algo que se llama desired state, que en este caso me dice, siempre voy a intentar mantener vivo o alive un pod de esta aplicación. ¿Qué pasa si este pod se llega a crashear, llega a dejar de funcionar o algo? El deployment se va a dar cuenta de que este pod no está funcionando correctamente y lo va a intentar destruir y reconstruir hasta que él tenga, digamos, el estado deseado, que el estado deseado siempre va a ser el estado funcional, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo aquí al deployment le digo, ocupo que mantengas vivas dos aplicaciones, por lo menos, que esto es a lo que se llaman réplicas? Quiero que mantengas dos réplicas de esta aplicación, entonces el deployment se va a encargar de venir y tener dos aplicaciones exactamente iguales de mi aplicación como tal. Entonces, en este caso, el service que se encarga de la parte de networking me va a dar un IP para para este sitio como tal. Entonces, ¿para qué me sirve a mí tener, digamos, dos réplicas de una misma aplicación? Esto a mí me sirve para poder balancear el tráfico a nivel de los servicios. Cuando una petición entra por acá, primero entra el servicio y el servicio ve, digamos, de que ese deployment tiene dos instancias de esa aplicación como tal, ¿verdad? Entonces aquí a mí él me dice y la petición y el mismo service se encarga de balancear las cargas entre entre estos dos pods que tenemos aquí, ¿verdad? Entre el 2 y el 1, el 2 y el 1, así él va balanceando las cargas. ¿Para qué a mí me sirve tener una réplica? Además del balanceo de cargas, me va a permitir de que si esta réplica por A o por B deja de fallar, mi aplicación siga siendo totalmente operativa. ¿Por qué? Porque todo el tráfico se va a seguir viniendo aquí directamente por el único pod que está funcional, ¿verdad? Entonces, como en este caso mi aplicación dejó de funcionar, aquí automáticamente el deployment se da cuenta de lo que está sucediendo y se da cuenta de que solamente hay una réplica de dos réplicas funcionando. Entonces él se encarga de ver qué fue lo que pasó con este y recrearme esa réplica hasta que tenga el estado deseado o el estado funcional. Entonces, básicamente por eso ves que ya llevar un aplicativo containerizado a Docker es como el siguiente nivel, digamos, porque ya tenemos temas de alta disponibilidad, tenemos temas de balanceo de cargas, tenemos temas de poder exponer nuestras aplicaciones de manera segura, etcétera, ¿verdad? Cosas que en Docker como tal no lo tenemos de manera nativa, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que hace Kubernetes por detrás, ¿verdad? Ahora, de qué manera yo implemento, digamos, la versión más básica de, de una aplicación, que en este caso es un pod? Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? Eso lo podemos hacer de una manera sencilla. Lo primero es poder eh, autenticarse al clúster, ¿verdad? Si nosotros nos vamos acá, va a Azure y yo ingreso al clúster que tengo ya, que yo ya desplegué y que lo tengo utilizando, yo voy a poder ver aquí una pestaña que se llama conectar. Si yo le doy clic aquí en conectar, aquí me va a dar, digamos, los pasos que yo necesito tener para poder conectarme a mi clúster como tal. Entonces, en este caso, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar en nuestra línea de comandos. Entonces, en este caso, vamos a ver qué pasó aquí. Lo copiamos, lo pegamos.
Vamos a hacer zlogin. Con zlogin lo que hacemos es autenticarnos hacia Azure primero. Ese comando es súper importante. Vamos a hacer un zlogin. Esto me debería de abrir a mí una pestaña dentro del navegador como tal. Aquí me dice que ingrese este código. Pongo mis datos, me autentico. Y él va a empezar, digamos, a autenticarse aquí. Vamos a darle un chance para que se termine de autenticar. Ok, ahí ya se autenticó a mi suscripción de Azure. Ahora yo tengo que seguir los siguientes pasos, que sería este. Pegamos acá. Y posteriormente este segundo paso. Aquí ya me conectó directamente a mi clúster. Cuando yo veo este mensaje significa que mi clúster ya está conectado. Es importante que para nosotros poder interactuar con el clúster, nosotros tenemos que descargar esta línea de comandos que se llama kubectl. Entonces, ahí hay que seguir unos pasos, dependiendo, digamos, para la distribución que nosotros lo vayamos a utilizar. Hay que seguir los pasos, por ejemplo, para instalar para Windows, lo podemos hacer por medio de Winjet. Me parece que se puede hacer también desde PowerShell por medio de Winjet, o lo pueden hacer, digamos, manualmente siguiendo esta guía. Si lo hacemos por medio de Winjet, es simplemente lo ponemos este comando en el PowerShell, lo corremos y listo. Ya con eso tenemos el kubectl instalado. El kubectl es un CLI o una línea de comandos, sí, un Command Line Interface que nos va a permitir interactuar con nuestro clúster. Si yo pongo kubectl aquí, como ustedes pueden ver, aquí voy a tener varias opciones. Entonces, uno de los comandos más fáciles en kubectl es kubectl get y el nombre del recurso. ¿Cuáles son los recursos? Aquí yo se los puse. Tenemos el service, tenemos el deployment, tenemos el pod y mucho más. Pero estos son los más sencillos. Entonces, por ejemplo, si en kubectl get pods, él me va a traer todos los pods que existan en este clúster como tal. Pero de momento, como no tengo, digamos, ningún clúster, entonces no, perdón, como de momento no tengo ningún pod creado, no me va a tirar aquí ningún add. Si yo hago lo mismo como get services, aquí él me da un service, que es el service de Kubernetes por default, que tiene este IP y tiene estos puertos creados, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer va a ser primero un tema que solamente lo tienen que hacer una sola vez, no lo tienen que estar haciendo muchas veces. Se hace una sola vez y eh, es que se tiene que integrar el Container Registry, que es donde yo tengo las imágenes, con el clúster de Kubernetes. Ambos se tienen que integrar. ¿Por qué? Porque eh, Porque esto les va a permitir a ustedes poder, de que el Kubernetes como tal, sí, el servicio de Kubernetes, pueda ver el repositorio para poder implementar las imágenes. Entonces, por default, eso no viene configurado y hay que hacer, digamos, ciertos comandos para que nosotros podamos configurar eso, ¿verdad? Entonces, de momento, lo que vamos a hacer es eso, justamente. Aquí hay una guía
Se las voy a pasar, de hecho, para cómo ustedes pueden configurar, digamos, el clúster para integrarlo hacia el Container Registry. Pero es bastante fácil, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hay que crear un nuevo clúster, aquí nos dice que ese es el escenario cuando se crea un nuevo clúster. Aquí, cuando se crea, digamos, un clúster con un ACR existente, un Azure Container Registry existente. Y este sería nuestro caso. En este caso, en el que ya tenemos un ACR con un clúster existente. Entonces, básicamente, vean que es súper sencillo. Me dice a mí que copie estos comandos y que los pegue en la interfaz. Entonces, en este caso, nos tenemos que ir a nuestro clúster y a nuestra línea de comandos. Y veamos que nos pide la línea de comandos. Nos pide el nombre del clúster, que en este caso el nombre del clúster se llama así. Lo vamos a copiar acá y lo vamos a pegar por acá. Este es el nombre del clúster. Me pide el grupo de recursos en el que está el clúster. ¿Dónde veo yo eso? Aquí en la información. Aquí en la información del clúster lo puedo visualizar. Aquí en el resource group. Aquí me aparece. Por ende, yo aquí puedo copiar esto y pegarlo. Y aquí attach ACR me pide el nombre del container registry. Esa sería la última variable. Entonces aquí me voy acá y busco el nombre del container registry, que en este caso es este, y lo pego. Entonces una vez esto, doy enter y esto va a empezar un proceso por detrás en el que se va a agregar ciertos roles y permisos dentro de lo que es el Azure Active Directory que le va a permitir, de que el clúster se conecte correctamente al Container Registry. ¿Ok? Entonces ahí eso va a durar un par de minutos. Vamos a darle un chance de que finalice. Por mientras, recordemos que yo les comentaba de que podemos ir haciendo, digamos, la unidad más, más básica de Kubernetes, que es un pod. Y para eso yo les aconsejo de que utilicen, bueno, su editor favorito. En este caso yo utilizo Visual Studio Code y tengo una extensión que se llama Kubernetes, que me va a ayudar, digamos, a crear las plantillas básicas para poder crear esas unidades o esos recursos dentro de Azure como tal. Estas unidades que ustedes ven acá, no es como que yo vaya al clúster y le diga, mira, quiero que me crees un pod o quiero que me crees algo. Estas unidades que ustedes ven acá, todos los recursos del clúster se crean en formato YAML. O sea, hay que crear un archivo .yaml para nosotros poder implementar cada una de estas configuraciones, ¿verdad? O cada uno de estos recursos. Por ende, yo voy a crear un archivo YAML para crear mi pod, ¿ok? Entonces, voy a crear una nueva carpeta dentro de mi directorio y lo voy a llamar AKS, por ejemplo. Y dentro del AKS vamos a crear un archivo que se llama pod.yaml. Y dentro de acá, si yo tengo, digamos, por ejemplo, la extensión de Kubernetes instalada dentro de mi Visual Studio Code, yo puedo venir aquí y crear, digamos, un pod. Como ustedes pueden ver, y aquí él me crea la configuración básica para yo poder crear un pod dentro de mi clúster de Kubernetes, ¿verdad? Aquí me va a pedir diferentes cosas, que en este caso es el nombre de mi aplicación, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, le puedo poner UPAEP Site. ¿Ok? Ahora bien, ustedes dicen, mira, Joel, es que yo quisiera ver más acerca del pod, ¿qué otras opciones le puedo pasar? Perfecto, no hay ningún tipo de problema. Ustedes dentro de lo que es la documentación de Kubernetes, ustedes van a ver de que hay toda la documentación, digamos, y todos los conceptos de un Kubernetes, digamos, qué es un pod, para qué se utiliza, cuál es la estructura más básica que yo puedo utilizar, digamos, como un pod, cómo lo puedo implementar o cuáles son los comandos que yo necesito para implementarlo. Y aquí, digamos, viene pues ya una explicación pues más a fondo, digamos, y más técnica de qué es un pod como tal, cuáles son los templates y todo lo que ustedes pueden utilizar en un pod como tal, ¿verdad? Entonces, dentro de este, digamos, de los workloads, vienen los pods, vienen lo que son los services, el storage, configuration, policies y todo eso.
vienen dentro de acá. Por ejemplo, luego también tenemos los deployments, los replica sets, los jobs y todo eso, toda esa documentación, ustedes la pueden visualizar directamente dentro de lo que es la plataforma de Kubernetes, ¿verdad? Ok, entonces, en este caso, si nos vamos a la documentación y nos guiamos por la documentación, como pueden ver, esta es la versión más básica de un pod. Y en este caso le podemos poner un nombre dentro del contenedor, le podemos poner un nombre a ese contenedor como tal. Y algo importante aquí es esto, la imagen. Vean que aquí me lo pone, la plantilla que yo acabo de crear, me lo pone como una variable. Me dice aquí que ponga una imagen, que voy a utilizar. Entonces, ¿cuál es esta imagen? Esta imagen que yo voy a utilizar es la URL de donde está almacenado, mi imagen de Docker. Entonces, en este caso, como yo la tengo en un repositorio, yo aquí le digo cuál es la imagen que quiero utilizar. Entonces, en este caso, copiamos la URL de esa imagen y la tendríamos que poner nosotros acá. Ustedes pueden ver, aquí estoy utilizando la versión 14 de esta imagen que está dentro de este repositorio. Ahora aquí en los recursos, yo le puedo asignar los recursos que quiero que mi aplicación eh, que este aplicativo consuma como máximo, ¿verdad? Entonces, en este caso le estoy diciendo que consuma 128 megas como máximo y le puedo decir incluso aquí que me consuma 300 milicores. 1000 milicores significa un núcleo o un CPU. Entonces, en este caso, como es una aplicación pequeña, es una aplicación estática que se ejecuta prácticamente todo el lado del cliente, pues no necesito pues tantos recursos a nivel de cómputo. Ahora, importante, en Container Port es el puerto en el que se ejecuta el contenedor. Entonces recordemos que si yo me voy aquí a mi archivo de Dockerfile, yo mi contenedor lo estoy exponiendo por medio del puerto 80. Esto tiene que coincidir con esto que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces en este caso, ya una vez que yo ya tengo creado mi archivo de configuración para mi pod, ¿cómo lo puedo implementar? Pues simplemente ¿verdad? Me voy a la carpeta de AKS, en este caso, y aquí simplemente, si sigo la documentación me dice que para implementar un pod tengo que hacer kubectl, apply "-f" y la ruta de donde está mi archivo de configuración. Entonces, en este caso, ¿cómo lo haría yo aquí? Voy a ver si me puedo pasarme mejor a la terminal para que sea un poco más grande. Ok, aquí tengo mi archivo pod.yaml. Aquí vamos a intentar hacer esto un poco más grande. Ok, entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? kubectl, apply "-f" y el nombre de mi archivo. Entonces, una vez que yo oí esto, vamos a dar Enter. Y aquí me dice que no puedo utilizar guiones bajos en el nombre. Ok, entonces lo que vamos a hacer es cambiar este nombre. Y vamos a ver si sí me lo acepta. Pues en este caso, como ustedes pueden ver, aquí me dice que el pop UPAEP fue creado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo puedo verificar yo eso? Puedo hacer aquí un docker, perdón, kubectl get pods y eso me va a traer todos los pods que tiene mi aplicación como tal. Entonces, en este caso, ustedes ven que este pod está corriendo. Aquí, como ustedes pueden ver, me dice ready, 1 de 1, es decir, un pod de un pod está corriendo. Aquí me dice que el status es running, no ha tenido reinicios y se ha creado hace 17 segundos. Si yo quiero tener más información de este pod como tal, yo puedo hacer un kubectl describe pod y aquí le doy el nombre del pod que yo quiero obtener más información de ese pod. Como ustedes pueden ver, aquí sí ya me trae más información. Me dice, digamos, en cuál namespace está este pod. Me dice, por ejemplo, cuál es la IP que actualmente tiene este pod dentro de lo que es la red interna de Kubernetes. Me dice la imagen que está ejecutando ese pod. Información importante, aquí me dice, digamos, como los límites a nivel de cómputo que tiene este pod como tal. Y aquí otra información importante es como todos los eventos que ha tenido ese pod como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí me dice que
Aquí me dice que, bueno, que aquí se asignó este pod a este agent pool. Cuando se hizo, digamos, el pooling de la imagen de Kubernetes, se creó la imagen, se creó el contenedor y se inició el contenedor satisfactoriamente. Si ustedes tuvieran errores al momento de crear un pod dentro de lo que es Kubernetes, ustedes lo van a poder visualizar dentro de lo que es esta pantalla como tal. Entonces, ahora bien, si yo quiero, digamos, ya empezar a llevarlo a otro nivel, yo puedo crear, digamos, lo que sería, lo que vendría siendo aquí, lo que vendría siendo aquí un service, ¿verdad? Si yo ya, perdón, un deployment, si yo quiero empezar a manejar lo que son las réplicas como tal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero manejar las réplicas, yo tendría que venirme aquí y crear un nuevo archivo que se llame deployment.yaml. Ok, entonces aquí le vamos a decir al visual que yo voy a hacer, digamos, un deployment como tal. Y a este deployment igual yo le puedo poner, por ejemplo, web site. Aquí lo mismo, me va a pedir una imagen. Vean que el deployment es como muy similar a lo que es el pod como tal. Me pide casi que lo mismo. Y aquí le vamos a decir que el container por es el 80. Y aquí le vamos a poner 300 milicores, por ejemplo. Algo importante que yo puedo hacer aquí dentro del deployment es que dentro de aquí del spec yo le puedo poner algo que se llaman réplicas. Y aquí dentro de las réplicas yo le puedo poner el número de réplicas que quiero tener de ese pod como tal. Entonces en este caso yo le puedo decir que voy a tener eh, 3 réplicas de ese pod como tal. Pero primero lo que yo voy a hacer es kubectl get pods. Y aquí voy a eliminar este pod que yo acabo de crear para que no me entre en conflicto con los que vamos a crear con la réplica. ¿De qué manera elimino un recurso dentro de Kubernetes? kubectl delete pod y le pongo el nombre del pod. Entonces ahí ya se me eliminó ese recurso como tal. Entonces aquí de una vez también puedo aprovechar para dentro de mi carpeta crear el service.yaml, que recordemos que el service, cuando estoy trabajando con deployments, es el que se va a encargar de a nivel de networking asignármele una IP y hacer, digamos, todo el tema de lo que es el balanceo de cargas de cada uno de los pods que yo esté manejando por medio de un deployment. Entonces, de hecho, creemos también ese YAML. Le vamos a decir que vamos a trabajar con un service y en este caso le vamos a decir que el selector, vamos a decir que el selector es UPAEP site. ¿Por qué UPAEP site? Porque este selector que ustedes ven acá en el service tiene que coincidir con este selector que yo le establezco aquí a mi deployment. Entonces siempre tienen que coincidir, ¿verdad? Porque si no Kubernetes no va a saber, digamos, hacia dónde tiene que redirigir el tráfico o con qué tiene que trabajar. Pero entonces este que dice aquí, selector match labels, dentro de lo que es el deployment, tiene que coincidir con el que yo vaya a colocar aquí también dentro de lo que es el service como tal. Entonces en este caso, aquí me dice los puertos, ¿verdad? Entonces en este caso le vamos a decir que el puerto es el 80 y que el target port es el 80, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, una vez esto, yo ya puedo venir e implementar mis recursos. Vamos a darle kubectl apply-f y le vamos a decir que implemente el service primero. Vamos a ver qué es lo que hace. Ven aquí ya me creó el service. Vamos a darle un kubectl get services. Y aquí ya me trae, digamos, este service que está aquí. Como ustedes pueden ver, este service tiene una IP dentro del cluster que es la 10.0.180.35. Pero si yo me voy y hago un kubectl describe service, ponemos el nombre de ese service. Como ustedes pueden ver, aquí yo ya puedo ver información más a profundidad de ese servicio. Aquí me dice, bueno, que tiene un cluster IP, que el cluster IP significa que el service está tomando una dirección del cluster dentro del rango de lo que es del cluster. Aquí el puerto, ¿verdad? Que me está diciendo que está redirigiendo todo lo que es el puerto 80. Y aquí en endpoints, vean qué importante, aquí en endpoints me dice que no hay ningún endpoint. ¿Por qué no hay ningún endpoint?
porque todavía no tengo el deployment y el deployment no tiene ningún pod. Recordemos que el service se encarga de balancear y redirigir el tráfico entre la cantidad de réplicas que existan de un servicio como tal. Entonces, por ende, como todavía yo no tengo desplegada esta parte de aquí, el service todavía no está viendo que hay aplicativos ahí funcionando, ¿verdad? Entonces, si nos vamos acá a nuestro deployment, como ustedes pueden ver, al deployment yo le estoy diciendo que me cree 3 réplicas de mi aplicación de UPA Site. Entonces aquí lo vamos a cambiar a 100 para que no nos vaya a consumir mucho. Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto básicamente lo que va a hacer es, me va a crear aquí, básicamente esto más. Me va a hacer 3 réplicas de esto. De mi misma aplicación. Perfecto. Entonces, vamos a implementar el deployment. Vamos a darle kubectl, apply-f, deployment.yaml. Ahí, como ustedes pueden ver, el deployment se creó. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a darle en kubectl, get deployments. Como ustedes pueden ver, aquí ya me dice que está creado el deployment. 3 de 3, ready, actualizados, disponibles 3. Como ustedes pueden ver, me dice que ya hay 3 pods creados. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo aquí hago un kubectl get pods, aquí yo ya puedo ver los 3 pods que están creados, que acaba de crear más bien mi réplica. ¿Por qué? Porque mi réplica tiene 3 réplicas, por así decirlo. Mi deployment tiene 3 réplicas, por ende crea 3 pods de la misma aplicación como tal. Vean lo interesante, que si yo me vengo aquí a kubectl get services, vamos a describir este service como tal. kubectl, vean que interesante. Ahora los endpoints, ahí me dice que son estos, estos y estos. Son 3 que coincide con los 3 pods que nosotros acabamos de crear nosotros. A cada uno de esos pods se le dio una IP diferente. Pues por ende, dentro de la red de Kubernetes, tenemos esos 3 pods con esas 3 IPs diferentes que el service se encarga de balancear las cargas dentro de esos 3 recursos como tal. Veamos qué interesante. Vean esto. Aquí tengo 3 pods. Pero vean qué pasa si yo vengo y elimino uno. Ahí ya lo eliminé. Si nosotros hacemos un get pods, ¿cuál sería, digamos, la salida esperada? La salida esperada sería de que solamente ahora hubieran 2 pods creados, ¿verdad? Porque acabo de eliminar uno. Pero si yo hago un get pods, como ustedes pueden ver, sigo teniendo los 3 pods todavía. ¿Por qué? Por lo que yo les comenté al principio, del estado deseado de los deployments. Siempre es cuando él diga, bueno, yo necesito 3 réplicas, él literalmente se va a encargar de que esas 3 réplicas siempre estén activas. Aunque yo le elimine, aunque un pod crashee y se detenga o deje de funcionar, el deployment se va a dar cuenta instantáneamente de ese cambio al ver, digamos, de que el pod no está funcionando o no está corriendo y va a recrearlo hasta que tenga el estado correcto, que en este caso es el estado correcto, es el running. Entonces vean que, de hecho, aquí hay 2 que están creadas hace 2 minutos y 22 segundos y hay uno que se creó hace 14 segundos. Este que se creó hace 14 segundos fue el que el deployment se dio cuenta que estaba funcionando de manera incorrecta y lo volvió a recrear. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues, es como funcionan los deployments como tal. Algo importante es que, por ejemplo, vean que este service, recuerden que yo les dije de que el service se encarga de manejar todo lo que es el tema de networking. Este service internamente tiene esta IP, que es la 10.80.35. Significa que si esta IP es la que
la que me identifica, digamos, a este servicio dentro de la red de Kubernetes. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo hago un kubectl get pods e intento ingresar a uno de estos pods, kubectl sec -it. Eso es para ingresar a un ok, aquí acabo de ingresar yo dentro a uno de los pods por medio de la línea de comandos. Acabo de ingresar a un pod. Y aquí, ¿qué pasa? Vamos a ver, seguramente, ajá. Si yo hago un ping hacia esta IP, por ejemplo, que tenía aquí de un pod, podría ser este. Como pueden ver, digamos, dentro del mismo pod, él no conoce, digamos, esa IP como tal y no me responde datos. Pero vamos a intentar hacer un ping. Vean que yo acabo de hacer un ping hacia UPA website y el DNS me responde a mí con la IP de ese, el UPA website. Acaba de hacer un ping a UPA website y él dentro del DNS interno de Kubernetes sabe que UPA website es esta IP, la 10.0.80.35 y la 10.0.0.35 180.35, perdón, le pertenece a este service, que este service a su vez lo que hace es redirigir el tráfico entre los diferentes endpoints que están aquí. Entonces, ¿qué significa esa prueba que yo acabo de hacer? Significa que a nivel de Kubernetes existe un DNS interno en el que yo puedo consumir los diferentes servicios por medio del nombre que yo le di a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, en este caso, Pipesite siempre va a ser esta IP que a nivel de esta IP, el balanceador de cargas va a redirigir el tráfico a estos diferentes pods que están acá. Eh, vamos a seguirnos aquí este pod. Y algo importante es que si nosotros nos vamos aquí y obtenemos este servicio, como ustedes pueden ver, aquí actualmente esta IP que tiene este tipo, tiene un clúster, un tipo de clúster, este servicio es de tipo cluster IP y la IP que me está dando es una IP local del clúster, dentro del clúster. De hecho, si lo hacemos así, kubectl get services menos -white. Esto lo que me hace es como mostrarme más opciones en el output o en la salida. Como ustedes pueden ver, aquí tengo UPA website y me dice que la IP interna de este balanceador de cargas que yo tengo acá es la 180.35. Vean que en el external IP me dice que no hay ninguna. Entonces yo podría venir y dentro de lo que es la configuración de mi service, decirle aquí de que el type es igual a load balancer. Cuando yo hago este tipo load balancer, digamos que aquí por default siempre va a tener aquí este que se llama cluster IP, que lo que me va a hacer es agarrar una IP dentro del cluster y se la va a asignar a este servicio. Por ende, digamos, esta IP es una IP interna, ¿verdad? Esta IP yo no la puedo venir y consumir por medio de Internet. Pero cuando yo lo hago así por medio del load balancer, él lo que hace es conectarse a Azure, crear una IP de Azure y crear también un balanceador de cargas que me va a permitir consumir ese servicio desde afuera de Azure. Entonces veamos, acabo de hacer este cambio y lo que vamos a hacer es un kubectl apply -f service.yaml. Como ven ustedes, en este caso me dice que el servicio se ha configurado. Entonces, si yo vuelvo a obtener los datos, como ustedes pueden ver, ahora aquí me dice que UPA website, el servicio de UPA website es de tipo load balancer, ya no es cluster IP. Siempre sigue teniendo la IP local, la mantiene, su IP local del service, pero ahora vean que external IP me dice aquí pending. ¿Por qué me dice pending? Porque él está conectándose a Azure y está creando una IP pública para que yo desde afuera de Internet o de cara a Internet pueda consumir este servicio como tal.
Entonces veamos a ver si ya, vean que ya me dio un IP, ya me dio esta IP. Esta IP sí es pública, por ende esta IP es externa, como tal cual como lo dice aquí, y yo puedo consumirla desde cualquier lado. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa que digamos que a nivel de tener su IP privada, que sería 10.0.180.35, perdón, este service para el balanceador de cargas interno, él también me está dando esta IP que es pública. Que esta IP pública yo la puedo utilizar de cara hacia Internet. ¿Y qué va a hacer? Va a ser exactamente lo mismo. Cuando una petición entre por medio de este service, yo puedo venir y, eh, y va a ser exactamente lo mismo. Ahora me va a balancear las cargas hacia los recursos internos que él tenga vinculado. Entonces vayámonos a esa IP a ver qué sucede. Y como ustedes pueden ver, por medio del IP pública ya tengo mi aplicación funcionando a nivel de lo que es Kubernetes. Ya dentro de aquí yo ya no lo estoy ejecutando dentro de mi clúster, sino que, perdón, ya no lo estoy ejecutando dentro de mi máquina local, esa imagen de Docker, sino que esa imagen de Docker yo ya la pude trasladar directamente a lo que es un clúster como tal. De hecho, si yo podría venir y actualizar este deployment y decirle que utilice la versión 13 de esa imagen, por ejemplo. Entonces, cuando yo actualice cuando yo actualice ese service, perdón, ese deployment, ¿ok? Como ustedes pueden ver, aquí están actualizados 3 de 3. Lo actualicé con la versión 13. Recuerden que la versión 13 no tiene este texto de aquí, sino que tiene el texto por default. Como ustedes pueden ver, automáticamente, sin yo tener que hacer mucho cambio, yo ya tengo otra versión totalmente diferente de mi aplicación. De hecho, puedo volver a hacer lo mismo. Quiero hacer la versión 14. Pongo la versión 14 en mi YAML, aplico los cambios, me dice que se configuraron. Como ustedes pueden ver, ya tengo la versión 14. Fueron literalmente hacer esta actualización de una aplicación duró un par de segundos. Entonces, digamos, ya este nivel de escalabilidad ya nosotros lo podemos lograr con lo que es un clúster de Kubernetes. No sé si hay dudas y consultas acerca del tema. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les parece el tema interesante? Me parece que es una de las tecnologías, pues, que ya a pesar de que lleva sus años creada, pues es una de las tecnologías que más se les saca provecho, digamos, en temas de agilidad a nivel de lo que son ambientes, alta disponibilidad, escalamiento tanto vertical como horizontal. Para mí, digamos, Kubernetes es una maravilla de tecnología como tal. Sí, está bastante interesante. De mi parte no hay consultas. Ok, buenísimo. Eh, Dentro de las aplicaciones que ustedes están desarrollando, eh, ¿tienen algún plan para, digamos, a futuro empezar, digamos, a hacer, digamos, containerización de aplicaciones o están todavía evaluándolo o, o de momento cuál es el plan que tienen ustedes para el tema microservicios, por así decirlo? Hay una parte que ya estuve trabajando el tema de los contenedores y lo ideal sería implementarlo con Kubernetes. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, no, creo que digamos que el paso más difícil ya hecho lo tienen hecho, que es el de empezar, digamos, a adaptar cierta parte de las tecnologías a que utilicen este tipo de arquitecturas, ¿verdad? Entonces, si tú me dices, mira, ya estamos empezando a trabajar, ya tenemos varias aplicaciones que están utilizando Docker, por lo menos, ya tienen su imagen de Docker, ya la imagen se crea, pues prácticamente ya tienen la parte más difícil, que es contenerizarlas, ¿verdad? Ya después lo otro es un poco más sencillo, o sea, no tanto a nivel técnico, pero si ya dieron ese primer paso, que es el más complicado, ya lo demás no se les va a hacer tan difícil como tal. No, muchachos, de mi parte sería esto. Espero, digamos, que el workshop y la demostración de cómo funciona más o menos un producto
dentro de Kubernetes les haya sido, digamos, de provecho. Ahí en el chat siempre tienen, digamos, toda la documentación de lo que vamos mostrando en la sesión. Si tienen dudas, consultas, recuerden que igualmente me pueden contactar por cualquiera de los medios que ustedes tienen ahí. Perdón, digamos, si por ahí empecé a ver temas muy básicos, digamos, de Docker y demás, pero quería, digamos, que todos tuviéramos el mismo contexto y estuviéramos en la misma línea. Pero no, creo que igual para ver este tipo de temas es necesario igual siempre hacer este tipo de repasos como para ver todo el flujo completo, ver, digamos, cómo se integra, digamos, con integración continua y despliegue continuo a nivel de DevOps. Evidentemente, esos archivos que nosotros ya tenemos acá, posteriormente lo podríamos pasar todavía a un segundo nivel más, creando la parte de despliegue continuo en Azure DevOps, ¿verdad? Donde el Azure DevOps se encargue, digamos, de cada vez que hayan cambios nuevos, desplegar esos cambios automáticamente, no evidentemente como yo lo estoy haciendo aquí manualmente por la línea de comandos, pero creo que se da a entender, digamos, bastante la idea de que todavía ya teniendo ya los manifiestos creados, yo podría pues básicamente venir y hacer, digamos, todo lo que es la parte de despliegue continuo de manera pues automática, ¿verdad? Entonces, de mi parte es eso. Espero pues que nuevamente les reitero que les haya servido de algo. Reitero también pues que ahí mi ayuda está totalmente a disposición para lo que necesiten, ¿verdad? Y no, eso sería de mi parte. Si no hay dudas, pues nada más les deseo pues una linda tarde y que pasen bien el resto del día. Muchas gracias, Joel. Feliz tarde. Bueno, excelente. Hasta luego.